Desde mediados del siglo XX, Progreso tuvo un crecimiento demográfico importante, producto de varios aspectos. El ferrocarril gravitaba de manera fundamental en la vida de la zona, estableciendo comunicaciones cada día más ágiles, acercando el pueblo a Montevideo, lo que aportó la llegada de nuevos pobladores. A ellos se sumaron otros empleados públicos y obreros que, trabajando en Montevideo, se desplazaban en forma rápida gracias al tren. En Progreso fueron surgiendo fraccionamientos donde se podían adquirir terrenos en cuotas y a largo plazo, accesibles para los trabajadores. El aumento de la población, que para el censo de 1963 estaba en 7.000 habitantes, ameritaba que también se fueran generando algunos servicios que para entonces estaban prácticamente centralizados en Las Piedras. Fuera del nivel primario, ¿qué oportunidades tenían las familias de Progreso para sus hijos a nivel educativo? Algunos profesores de idiomas, otros de música, y la posibilidad para los jóvenes de algunas pocas familias de concurrir a los liceos de Las Piedras o de Canelones. El valor del pasaje era elevado, no era fácil conseguir bonificaciones en la única compañía de transporte colectivo y además había que contar con dinero para los gastos de vestimenta, zapatos, artículos escolares. Esta era la triste situación de los adolescentes de Progreso al terminar primaria, cuando nació la idea de impulsar la creación de un liceo popular. El Liceo de Progreso fue uno de los 82 liceos populares que surgieron en el interior del país durante el siglo XX. Creados por los pobladores de aquellas localidades que no tenían institución de enseñanza media, pero que sentían la necesidad de continuar la educación de sus hijos después de primaria. Fue justamente en el hogar de la familia Iglesias donde se tomó la iniciativa de lograr un liceo para Progreso. Un día la señora de Iglesias regresó de su tarea de profesora de biología en el Liceo Departamental de Canelones con una gran tristeza y le planteó a su esposo que era increíble, que no podría ser que Progreso no tuviera un liceo, que los chiquilines que terminaban primaria no tuvieran un lugar donde estudiar, que había que hacer algo con esa voluntad que ella siempre puso, que había que hacer algo. Y el doctor Iglesias, que además constituían una pareja formidable, enseguida la siguió entusiasmando, le dio estímulo y dijo: sí, vamos a lograr un liceo, vamos a lograr esa meta. Lo primero que hicieron fue plantear la propuesta al Rotary Club, institución de la cual el doctor Iglesias era miembro. Y allí la propuesta se recibió con un gran entusiasmo. El Rotary Club colaboró muchísimo en la creación del liceo. Bueno, y lo primero que comenzaron a hacer fue la convocatoria de toda la población. Claro que había necesidad de un liceo, porque ya había bastantes habitantes acá. Todavía no estaba demasiado arraigado en la gente que era bueno hacer el liceo. Terminaba la escuela y bueno, a conseguir el trabajo. En junio de 1964 se efectúa en el Cine de Progreso, local donde funciona el BPS, una reunión que constituyó la puesta en marcha del proyecto. Allí se designaron los miembros de la llamada Comisión de los Tres, el doctor Gilberto Iglesias, la ex directora de la Escuela Experimental, maestra Angélica Medina de Odera, y en representación del Rotary Club, el señor Juan Alberto Gaidón. Se plantearon los pasos a seguir. En primer lugar, se realizó un censo escolar en edad de ingresar al liceo. En segundo lugar, se iniciaron los trámites que establecía la reglamentación de educación secundaria, según la circular 218, para poder solicitar la habilitación de la institución educativa como si fuera una institución privada. Ese era el procedimiento. El objetivo más importante que tenían los que se iban reuniendo y formando el movimiento era poder lograr comenzar los cursos el año siguiente, o sea, en 1965. Se agilizaron muchísimo las actividades y el 31 de octubre de 1964, que fue el último día, el plazo era hasta ese día para presentar
la solicitud de habilitación, se logra reunir toda la lista del personal administrativo, de servicios, profesores, dirección, todos los que iban a desempeñar los diferentes cargos en el liceo el año próximo. El 29 de noviembre se vuelve a realizar una reunión abierta al pueblo en el Club Social Progreso, a la que asisten más de 100 personas. Se resuelve crear una comisión de padres y amigos del Liceo de Progreso que empieza ya a constituirse en realidad. El órgano fundamental para la centralización y dirección de las actividades lo constituyó el Comité Ejecutivo Pro Liceo, integrado por 7 miembros. Presidente, Dr. Gilberto Iglesias D'Angelo. Vicepresidente, agrimensora Quintina Peirano Bellini. Secretaria, maestra Angélica Medina de Odera. Prosecretario, doctor José Montigrané. Tesorero, señor Juan Alberto Gaidón. Vocales, profesora química farmacéutica Isabel Unie de Iglesias y señor Florencio Bentancur. Además, se forman equipos de trabajo organizados por diversas comisiones: finanzas, local y equipamiento, biblioteca y material didáctico, prensa y propaganda, las que nuclean unas 30 personas más. Inmediatamente se busca un local apropiado para que empiece a funcionar el liceo y se encuentra una casona frente a la estación de AFE que había pertenecido al ingeniero García de Zúñiga, pero que en ese momento su propietario era el señor Calebau. Estaba a la venta, tenía muchas habitaciones, un patio interior y un predio de 2.200 y pico de metros cuadrados. Valía 130.000 pesos, pero se logra pagar o hacer un plan de pagos de 50.000 pesos ese año y 80.000 al siguiente. Fue realmente una valentía del comité firmar el compromiso, pero se consigue el dinero. Se trabaja muchísimo con rifas, con colectas, con donaciones. Yo tuve la suerte de que en el año 64 se formara el maravilloso Liceo Popular de Progreso. Me recuerdo perfectamente un día de verano, de primavera, quizás haya sido octubre, noviembre, que golpearon las manos porque no había timbre. Yo no vivía acá, vivía en una quinta que está pasando la vía frente a las viviendas de los jubilados, ahí exactamente a mano derecha esa casa, y era Gaidón y el doctor Enrique Iglesias, que venían con unos bonos colaboración para lo que iba a ser el futuro Liceo de Progreso. Y mi papá ni lo dudó, porque estoy hablando de que en algún momento el peso era el peso, no era el nuevo, ni el nuevo, ni el nuevo, no habían todos los cambios que hubieron ahora. Estamos hablando del año 64. A raíz de ese momento, de ese bono, empezamos a vivir la maravillosa experiencia de esa fundación, de ese liceo. Y se logran los 2 pagos y queda en propiedad del comité ejecutivo que ejercía en ese momento. Hubo hasta donaciones anónimas de gente que no le interesaba destacarse en todo esto, pero que quería, sí, lograr que hubiera un centro educativo en el pueblo. Y ahora que hace ya 4 o 5 años que integro la Rueda Rotaria, lo veo como una tarea faraónica. Haber surgido esa idea que surgió de ahí del Rotary, del doctor Iglesias, de Isabel, de Gaidón, sobre todo de la señora Iglesias. Yo digo la señora Iglesias porque en aquel momento era la señora Iglesias, no era Isabel Ouni de Iglesias, era la señora Iglesias. Esa casa que todavía existe, aunque el liceo se mudó en 1989 para el edificio creado por el Estado. Sin embargo, esa casa, que tiene una larga historia, en este momento continúa siendo el local de un centro educativo, o sea, del Liceo número 2 de Progreso. Pero en aquel momento había un problema muy grande. La casa estaba alquilada y un desalojo hubiera llevado mucho tiempo. No hubieran podido empezar los cursos en 1965. Entonces se busca un local provisorio y la agrimensora Quintina Peirano ofrece, en nombre de su familia, una casa pequeña que quedaba a 2 cuadras de la estación del ferrocarril por el Camino de las Tropas, en carácter de préstamo. Se acepta ese préstamo y la casa, que era muy pequeña, para entrar por la casa había que sacrificar una de las 4 habitaciones que tenía. Entonces la familia de al lado, la familia de León,
que alquilaba la casa contigua a esta, ofreció la entrada de su casa. Ofreció la entrada de su casa para compartirla con el liceo. Es increíble las cosas que uno veía de la gente en toda esta actividad del movimiento. Ese hall era enorme, era grande y se utilizaba también como depósito para materiales didácticos. Ahí estaba la biblioteca, estaban los mapas, estaba el microscopio. Por otra parte, había a la derecha una puerta que comunicaba con una de las piezas de la casa prestada, y a esa pieza era la secretaría, la dirección, la inscripción, todo lo que era administrativo estaba ahí. Luego, las otras 3 piezas se utilizaban para aulas. Para salir al patio, que era el fondo de la casa, había que pasar por varias habitaciones. Que hay mucha gente que no lo sabe, pero nosotros tuvimos 1 año y medio en esas 2 casas, que eran 2 casas, donde había un living con unas puertas, ventanas enormes. Yo tuve la suerte de estar el primer año, primero, y la mitad del segundo en las clases que dan a la calle. Porque las otras eran los dormitorios, el baño, un pasillito y el fondo. Entonces, los que pasaban a las otras clases pasaban por nuestra clase. Y sé que se pidieron, yo de esa parte no participé para nada, pero tengo compañeras que sé que participaron del pedido de libros. El Liceo de las Piedras nos prestó bancos, mesas, o sea, fue todo a fuerza de pulmón, a fuerza de voluntad y a fuerza del pueblo, y para nosotros era una experiencia como maravillosa, porque fuimos 64, 65, que habían 3 primeros, en los dormitorios, en lo que era el comedor, por decirlo de alguna manera, de la casa o el living, y en lo que era la cocina o algo así, o el comedor, no me acuerdo, funcionaba la sala del profesor, por decirlo de algún modo, y el baño de la casa era nuestro baño, y el fondito que teníamos, que era el fondo normal de una casa, hacíamos gimnasio. El patio tenía una parte con un alero que protegía de la lluvia o de lo que fuere, y después tenía una cantidad de árboles frutales. Y yo me emociono mucho al recordar todo esto, porque esa era la casa de mis abuelos, y yo jugaba entre esos árboles frutales, y después comencé mi primer día de trabajo ahí mismo. El Liceo Popular de Progreso tuvo en sus inicios un cuerpo docente conformado por personas que acreditaban conocimientos y una preparación en la asignatura a dictar, con una condición básica de que tuvieran aprobado bachillerato. Así, se contó con estudiantes de IPA, maestros, profesionales universitarios, estudiantes universitarios, egresados de institutos privados, etc. Aquellos entusiastas pioneros que trabajaron en los inicios, profesores, personal administrativo y de servicio, lo hicieron en forma honoraria durante 2 años, hasta la oficialización del liceo. El 10 de marzo de 1965 el liceo ya estaba instalado en su local provisorio, y el 15 de marzo se inician las clases. Previamente, los miembros del comité ejecutivo habían recorrido los hogares en que existían adolescentes en condiciones de comenzar el ciclo liceal y conversaron con los padres sobre la necesidad de que sus hijos accedieran a la enseñanza media, comprometiéndose a llevar adelante la obra liceal. El liceo comienza con 63 alumnos inscritos, que inauguran los cursos distribuidos en 3 grupos: primero A, primero B y primero C. Fue una experiencia maravillosa en aquel momento, que nosotros éramos todos 12añeros y habíamos todos ido a la misma escuela. Casi todos veníamos de la escuela experimental. Algunas venían de la escuela, de la famosa escuela de las monjas, que no me acuerdo ni cómo se llamaba. Soy alumna fundadora del Liceo de Progreso. Yo sentí un poco, mis compañeros de la escuela de San José quizás se enojen, pero yo sentí que yo tenía menos conocimientos que los chicos de la escuela pública, que había muchas cosas que yo no captaba. Como que lo de la escuela pública tenía mucho más formación. El cuerpo de profesores estaba formado por 19 profesores, con profesionales del pueblo, maestros, estudiantes universitarios, estudiantes del IPA, egresados de instituciones privadas y bachilleres. Otros docentes que tenían también era un cargo de adscripta y un cargo de ayudante preparador. El personal administrativo y de servicio estaba formado por la secretaria del liceo, una auxiliar administrativa, una encargada de limpieza. Todos bajo la dirección de la profesora Isabel Unida Iglesias.
que fue la única persona que cubría todos los requerimientos para poder ejercer el cargo de dirección. Era profesora de biología, ingresada al ente por concurso de oposición libre, que di desde 1951, trabajaba en el Liceo Tomás Berreta, y además, con sus 14 años de ejercicio de la docencia, tenía la suficiente experiencia como para dirigir una institución. De Centurión, mi tía Chicha, Irene Bedovato, que trabajaban en otro lado, obviamente, para sobrevivir, para vivir, pero siempre con la esperanza que Isabel Ovni de Iglesias, para mí, me pongo de pie, chapó por Isabel, les decía, ustedes trabajen. Yo creo que en algún momento, mi tía nunca me lo dijo, pero yo creo que en algún momento habrá sacado plata de su bolsillo para pagarles, para darles a ellas. En algún momento ustedes van a quedar presupuestadas. Bueno, lo que más recuerdo es a la directora, la señora Isabel Oñé de Iglesias, brindó su tiempo para los jóvenes, para que los jóvenes pudiéramos estudiar, porque en esa época era muy difícil, especialmente los que vivíamos lejos como yo. De viajar a Canelones o Las Piedras. Y bueno, no sé, en casa no había luz, no había, porque era una zona rural que no había llegado la luz, y bueno, hacía los deberes a la luz de la lamparita, o si no, bueno, estudiaba de día. Me acuerdo que me encerraba en el cuarto de mis padres, que tenía una ventana hacia el jardín bien iluminada, y ahí estudiaba de tarde, y leía en voz alta para recordar. Y bueno, si no, ya te digo, si hacíamos los deberes de noche teníamos que hacerlos con un farol a mantilla o con una lámpara. Cuando yo egresé, o sea, en cuarto, ella me dijo, tú tenés que hacer agronomía, porque como tus padres tienen quinta, o sea, se interesaba mucho después no seguí, ¿no? Pero se interesaba mucho por cada alumno y los conocía muy de cerca. Sí, entré en secundaria porque un día me llamaron y para que fuera, si podía hacer una suplencia de un profesor de introducción al derecho y derecho usual. Como había estudiado esas materias, yo las sabía, así está. Y fui porque me gustaba, intenté ver lo que a mí me gustaba, porque yo no había estudiado nunca para enseñar. Es decir, lo que lo hice fue aprendiendo lo que habían hecho otros antes, vamos a decir. Pero debemos destacar algo muy importante que sucedió en todos los liceos populares. Tanto la dirección, los docentes, el personal administrativo y de servicio, todos trabajaron durante 2 años, hasta que el liceo se oficializó en forma totalmente honoraria. Ella y un grupo más de gente, ¿no? Yo perdí sucesiones grandes con mucho, que me hubieran dado mucho rédito económico por estar en las horas de clase. Los profesores, tengo muy buenos recuerdos de Charito Gianbruno. Bueno, Charito la veo y charlamos, y después está Dalia Mautoner, las que veo en progreso asiduamente, Irma Canapá, Olga Olveira, después muchos profesores más, pero no, nos hacían sentir muy cómodos. Quintina Peirano, que fue profesora de matemáticas. Bueno, de los de primero no me acuerdo mucho, después fue cambiando. Lo que sí me acuerdo es que los profesores venían de traje y corbata, por ejemplo, cosa que ahora no es usual, ¿no? Yo siempre le dije a los chiquilines, yo no soy profesora, yo trato de enseñarles algo a ustedes. Y es historiadora, me decían a veces. No, menos historiadora. El historiador es el que investiga. Todos los profesores de historia no son historiadores. El que investiga, el que va buscando a ver cómo fueron los hechos. Ahora, el que estudia lo que ya está y después se los enseña a ustedes, es un profesor de historia, pero no un historiador. Yo no soy ninguna de las dos cosas. Les digo, yo soy una escribana que aprendió algo de historia y que lo que puedo trato de enseñárselos a ustedes. En tanto no surgió la habilitación y oficialización requerida, el liceo tuvo que marchar a expensas del apoyo de los vecinos. Recibieron colaboraciones de instituciones particulares, oficiales y bancarias. Se colaboró ampliamente en la formación de la biblioteca con libros de ampliación para poder cumplir con el mínimo exigido por inspección técnica para la habilitación correspondiente. Se organizaron actividades con el fin de recabar fondos. Era necesario cumplir con el pago total del local, del mobiliario y del material bibliográfico y didáctico adquirido para instalar los cursos del siguiente año. Todos movilizados, la comisión de padres y amigos del liceo, la dirección, profesores y alumnos.
Esto creó un espíritu comunitario junto a un sentimiento firme. El liceo era obra de todos y objeto de responsabilidad colectiva. Yo me sumé a las actividades en 1965. En ese año yo ya había salvado el ingreso al Instituto de Profesores Artigas y había ingresado al Departamento de Cultura Cívica. Varios fueron los integrantes de mi familia que estaban colaborando en el movimiento, pero justamente Quintina Peirano fue la que me hizo llegar la invitación para hacerme cargo de la inscripción en el Liceo Popular. Fue la primera propuesta de trabajo que tuve. Me emocioné mucho, me sorprendí, me llené de miedo, pero acepté, con temor a no poder cumplir con las expectativas, pero acepté. Sin embargo, recibí tanto apoyo, tanta ayuda de los mayores en ese momento. Recibí el estímulo de la directora, el impulso, las orientaciones de Angélica, que me enseñó a ser adscrita, porque Angélica Medina era una excelente adscrita que trabajaba en el Liceo de las Piedras, y me fui formando y además me encantaba el trabajo, porque en realidad trabajar con los chiquilines me encantaba. Confirmé mi vocación docente y lo más importante es que me enamoré del cargo. Y bueno, y después fui muchos años adscrita en el liceo. Trabajé durante 23 años de adscrita en el Liceo de Progreso. Realmente fue un privilegio que tuve en toda mi carrera docente. Y nunca me voy a olvidar de todo lo que aprendí en el Liceo Popular, recogiendo valiosísimos afectos y vínculos que todavía hoy perduran. De hecho que nosotros, el recuerdo que yo tengo, que en primer año cuando se jura la bandera, uno la promete en primero de escuela, la jura, y esas son cosas que me vienen ahora a la cabeza. Nosotros fuimos a jurar la bandera en el Liceo de las Piedras, el 19 de junio de 1965, porque acá en Progreso no se podía, no era un liceo habilitado. Primero fue popular, después fue habilitado y después fue un liceo público. Éramos como una gran familia, ¿no? Porque como que todos estábamos medio metidos en esa idea de que eso era nuestro y que se había logrado con el esfuerzo de todos. Sí, yo, especialmente Isabel Unida Iglesias, que ya te digo, era el mojón ahí, era la cabeza. Pero había mucha gente que dejaba su vida y horas de su vida honorariamente trabajando para los demás, ¿no? Quintina Peirano, me acuerdo que era una señorita mayor. En cuanto al funcionamiento, el Liceo Popular, con todas las dificultades que enfrentábamos día a día, no se diferenciaba con el liceo oficial. Las clases se dictaban con normalidad y se atendía a los estudiantes en una dedicación total, desde que llegaban al liceo hasta que finalizaba el turno. Por ninguna circunstancia los alumnos se retiraban antes de la hora. Si faltaba el profesor hasta de última hora, eran atendidos por la adscrita. Después Isabel puso el uniforme y la que sabía muchas de esas cosas, era Chicha también, de las vidas del diario del liceo, cuando los tenía que parar en la puerta, que si no venían sin corbata, vayan a buscar la corbata. Mejor te corrieron algún día. Sí. ¿Viste? Sí, la verdad. ¿Viste? No, yo no sabía quién, porque esos cuentos me los hacía Chicha. La actividad cultural proyectada a la comunidad fue tan vasta como la de cualquier otro liceo. El primer año se realizaron 20 actividades extracurriculares. Aunque no teníamos local, pedíamos lugares prestados para realizar cosas. Esas 20 actividades extracurriculares, además, tuvimos la fiesta de fin de año. Y dije mis discursos en varios de ellos. En cada vez que había una fiesta patria estaba profesora de historia. Cosas que no había hecho nunca tampoco. Y todos se reían de mí porque yo jamás empecé no eran discursos, eran decir unas palabras por la fecha. Jamás empecé diciendo señoras, señores, señora directora. No, hoy estamos por esto reunido. Iba Directo al grano. Sí. Y ya sabían, todos mis compañeros se reían de mis... Y digo, yo soy escribana. O sea, yo escribo, pero no soy
oradora. Le dije, ustedes me mandan porque yo soy profesora de historia y vengo a todos los festejos patrios. Y además también participábamos en las tantas actividades para recaudar fondos. Asumíamos nuestras responsabilidades como si estuviéramos cobrando el sueldo. Algunos pensaban y tenían otros intereses. Pensaban, por ejemplo, que cuando se oficializara el liceo iban a quedar en los cargos. Pero todos sabíamos que si venían profesores efectivos nos iban a desplazar, que fue lo que sucedió, porque justamente en esa época hubo llamados a concurso de varias asignaturas. Y bueno, esos profesores efectivos, muchos de ellos eligieron Progreso y ahí desplazaron a los que habían trabajado honorariamente. En cuanto a las dificultades edilicias, sí, fueron tremendas realmente, porque la casa era muy chiquita. Para salir al patio había que pasar por varias habitaciones y los sonidos interferían de una clase a otra. Se sentía como se daba la clase de un lugar a otro. Y también había falta de materiales, por supuesto. Pero en realidad creo que las carencias también educaban. Habíamos organizado actividades fuera del turno para preparar material didáctico. Además se trabajaba mucho, porque me acuerdo que se recolectó entre los que estaban organizando el liceo, que salieron a recoger libros por los vecinos, por todos lados, y más o menos los chiquilines tenían los libros. Pero mapas, por ejemplo, no habían, y los traían los mapas del Liceo de las Piedras. Y trabajábamos entre todos, muchachos y todo, en copiar esos mapas, en hacerlos todos, y ahí quedaba la mapoteca del Liceo de Progreso. Era una actividad importante porque alumnos y profesores se integraban en todo aquello que era hacer. Una cosa que nunca faltaba en el Liceo Popular eran cosas para hacer. Y justamente eso fue lo que constituyó un motor de avance y de integración. Hasta que no se otorgara la habilitación, los resultados de los cursos no estarían equiparados a los de un liceo oficial. Los alumnos deberían rendir exámenes libres para aprobar sus estudios. Sin embargo, la habilitación llegó. El 22 de septiembre de 1965, el Liceo Popular de Progreso pasó a ser Liceo Popular Habilitado de Progreso, adscripto al Liceo de las Piedras por resolución del Consejo. En el año 1966, el alumnado se incrementa en 120 alumnos, 59 en 3 grupos de primero en el turno matutino y 61 en 3 grupos de segundo en el turno vespertino. Se sumaron al cuerpo docente 14 profesores más, otra adscripta y otro auxiliar de servicio. El inquilino desocupa la casa y el 12 de octubre se realiza el traslado del liceo a su local propio. El 18 de octubre se realiza la donación del local adquirido para el liceo, su correspondiente equipamiento y el material administrativo, didáctico y bibliográfico, lo que configuraba una entrega al Consejo de Enseñanza Secundaria que superaba el $500,000 de pesos. En diciembre de 1966 se recibió la comunicación de que el Liceo de Progreso sería oficializado a partir de marzo de 1967. Desde esa fecha, el liceo integró la educación pública de este país. El liceo oficial comenzó en 1967, pero ya estaba superpoblado. Además de los grupos de tercer año que se habían creado en esa época, se creó un cuarto año que venía del Liceo de las Piedras, pero eran estudiantes de Progreso. Y claro, ya no había necesidad de nuevas aulas. Entonces, la APAL, que en ese momento había sucedido al comité ejecutivo que había cesado en sus funciones porque el liceo ya era oficial, la APAL siguió con la misma fuerza y con el mismo impulso que habían tenido los organismos anteriores del movimiento popular. Entonces, propicia también con la voluntad de la dirección, que continuó también desarrollando el liceo y trabajando con ahínco como siempre, se planteó la construcción de 2 salones y de un baile. Pero en este caso, si bien se necesitaron también apoyos y actividades de recaudación de fondos del pueblo, una parte la pagó el Ministerio de Obras Públicas por un convenio que se firmó en esa época. Los salones se construyeron y se inauguraron en 1971.
Y yo pienso que tenemos que agradecer, ¿no?, a toda esa gente que tuvo la capacidad de ver el futuro, que ver que la educación era muy importante y que había chiquilines que, como yo, que no podíamos tener acceso a ir a Canelones o a Las Piedras por la distancia, porque vivíamos muy lejos. Y fue fabuloso, digo, esa mente abierta hacia el futuro de darle una oportunidad a los jóvenes de estudiar. Son todas historias de vida, de lucha, de sacrificio, de pueblo, de comunidad, como le digo yo. Yo no me gusta decir el pueblo, me gusta decir la comunidad. Era firme, era ir a buscar a los muchachos si tenían examen y no venían, los iba a buscar porque no habían venido. El impacto fundamental de la creación del liceo fue que Progreso había logrado una institución pública de enseñanza media. Pero además de eso, había cumplido una de las funciones más importantes, la integración social. Había unificado voluntades aisladas, había vinculado a todos los sectores sociales en un objetivo común. Nosotros veíamos personas de diversas inclinaciones políticas trabajando en un clima de tolerancia y respeto. Y en la confluencia de todos estos esfuerzos, el liceo se había constituido tanto en un centro educativo y cultural como también en un medio integrador del pueblo. Hoy tenemos ya proyectos de UTU, tenemos un liceo nocturno que para mí es súper importante, sin duda que es súper importante, porque hay un montón de gente que no puede acceder de día, gente que trabaja, gente que se quedó pendiente de materias de quinto y sexto que ahora si no las hace porque no quiere. Entonces el único mensaje es ese: por favor, muchachos, estudien, porque por lo menos tener el secundario completo es muy importante para muchas actividades, es lo que te piden. Y bueno, ya con la cantidad de chicos que vinieron, que si no hubiera estado, no hubieran estudiado, ya ahí tenemos por lo menos 4 años más de una cultura general que podían tomar. Y después muchos de ellos que así pudieron estudiar. La vez pasada salió mucho en la televisión una chica que se llama Juanita, que gracias al Liceo de Progreso, ella empezó todo que ahora ha culminado como directora. Más que nada, en segundo año, historia de Roma, historia antigua, historia y Oriente. Tú no fuiste el alumno mío, pero tu mamá sí. Sí, había muchos que les gustaba, otros que no me podían ver, como en toda clase. A través de los años, siempre hubo una colaboración permanente de la población por mejorar el local liceal y por todo lo que demandaba la labor educativa. Las sucesivas APALes continuaron apoyando a las diferentes direcciones que tuvo el liceo. En 1982 se llevó a cabo de la misma forma, a iniciativa de la APAL, la construcción de un salón multiuso que finalmente se divide en 2 por la necesidad de crear 2 nuevos grupos. Esta característica que propició su fundación perduró a través de los años. ¿Por qué escribimos la historia del liceo? ¿Por qué hicimos un libro? Con Dalia trabajábamos desde el primer año en el Liceo Popular. Ella daba clases de idioma español de primer año y yo era la scripta. Pero además de eso éramos compañeras en el IPA, hacíamos asignaturas en común, teníamos asignaturas en común. Y justamente fue en 1967 que se nos ocurrió, para la clase de psicopedagogía, hacer una monografía donde contábamos todo el proceso fundacional del Liceo de Progreso. Cuando se estaban por cumplir 50 años, en el 2015, de la fundación, se nos ocurrió la idea de publicar algo que transmitiera todo aquello que nosotros habíamos vivido y todo aquello que fue tan importante para Progreso, porque fue una obra monumental que el pueblo pudo hacer con la participación de infinidad de personas. Y bueno, comenzamos a revisar el trabajo, a corregirlo, a ampliarlo, pero quisimos darle una ubicación en el contexto de toda la historia de la educación del país. Y eso nos llevó tiempo. Nos llevó tiempo porque cuando iniciamos esta investigación nos fuimos sorprendiendo cada vez más. Y llegamos a una conclusión que realmente nos sorprendió. La mayoría de los liceos públicos creados en el siglo XX en el interior del país, la mayoría fueron creados y fundados por los pueblos, no por el Estado. En 1990 había 135 liceos públicos en el interior. De esos
135, 53 fueron creados por el Estado, entre los cuales estaban los departamentales, por ejemplo, y en otras localidades. Pero 82 fueron fundados por los movimientos populares, como el Liceo de Progreso. Bueno, por esta investigación nos llegamos a tiempo al homenaje que le queríamos hacer en los 50 años al liceo, pero el libro lo publicamos un año después. A mí me dejó recuerdos maravillosos de todos los profesores y no digo de todos los compañeros porque después, ahora que el liceo cumplió los 50 años, nos volvimos a encontrar y tenemos un grupo hermoso de mi generación y de otras generaciones que nos seguimos viendo. Ahora nos hemos cortado un poco con la pandemia, pero visto en la perspectiva de los años, a mí me dejó un recuerdo maravilloso. Yo cierro los ojos y veo el patio enorme del liceo viejo, ¿no? En 1968, la directora, con su voluntad y perseverancia, propone crear el turno nocturno y enseñanza secundaria lo aprueba. Un grupo de personas adultas que no habían podido cursar estudios secundarios ahora tenían la oportunidad. Muchas fueron las personas que colaboraron en el movimiento popular, desde grandes cosas hasta granitos de arena. Es muy difícil destacar y enumerar a todas las que participaron, pero en cierta forma los que incidieron de forma más significativa. Primero de todo nombraría a la profesora Isabel Uni de Iglesias, que fue la que tuvo ese sueño de lograr un liceo para progreso. Isabel era química farmacéutica, egresada de la Universidad de la República, tenía una experiencia docente y una vocación increíble. Siempre tuvimos mucho respeto como alumnos, nos exigía muchísimo, pero nos dimos cuenta que esa exigencia que ella tenía fue lo que justamente nos formó, mejoró como estudiantes y nos hizo llegar a otras metas. Tuvo mucha responsabilidad, poner un liceo en marcha, responsabilizarse frente a los padres, orientar a los profesores que muchos de ellos no tenían prácticamente experiencia docente y el vínculo increíble con los alumnos. La otra persona que hay que mencionar también es al doctor Gilberto Iglesias, odontólogo, perteneciente a una familia descendiente de los primeros pobladores, una persona que se integraba muchísimo a las actividades de la comunidad, cofundador del Club Social Progreso, de clubes deportivos, trabajaba gratuitamente en las escuelas. Gilberto Iglesias fue un hombre muy optimista y muy entusiasta y muy compañero de su esposa. Por eso consideramos que esto fue como de la familia, porque si bien la idea fue de ella, él la estimuló y la impulsó para continuar todo esto. Y trabajó muchísimo en la parte del movimiento popular, aunque no integró la parte docente del liceo. Otro puntal que tenemos en el liceo para nombrar fue a Angélica Medina de Odera. Tuvo el firme desde el principio, integró todos los comités. Llevaba minuciosamente como secretaria del Comité Ejecutivo Pro Liceo todas las actas, porque siempre nos enseñaba y nos decía, hay que documentar todo. Gracias a todos esos documentos que ella hizo, nosotros pudimos recabar registros y documentación para hacer el libro y narrar la historia del liceo. María Angélica, que era profesora de biología, pero cuando vino al liceo fue la secretaria del liceo, que también eso fue muy importante, organizó toda la tarea administrativa. Fue profesora de biología el primer año y cuando se oficializó el liceo vino como profesora adscrita, se trasladó el cargo que ya tenía en Las Piedras a Progreso. Y trajo al liceo, digamos, una esencia pedagógica, de tal manera que el liceo tuvo cantidad de características de la escuela activa. Eso lo trajo Angélica de la escuela nueva. Los viajes didácticos que hacíamos en el liceo, que se prolongaron haciendo durante toda la historia del liceo, era una integración entre varios profesores que no solamente ayudaban a los chiquilines a solventar los gastos del viaje, porque eran los propios chiquilines que también esto lo traían del popular, ellos se financiaban el viaje, sino que además las distintas acciones que se hacían para realizar ese viaje y por último la planificación didáctica de ese viaje integraba asignaturas. Por eso María Angélica también se destaca en el liceo por toda esa trayectoria. A mí me enseñó muchísimo. Y por último, lo que me falta decir es la presencia en el liceo de la maestra Anilda Calcaño de Toriño, que todos le decíamos cariñosamente Chichi. Chichi trabajó en la fundación,
pero después comenzó como adscrita en 1966 hasta 1979, en que se jubiló, y desempeñó ese cargo de ayudante adscrita. Pero era como el alma del liceo, porque cosechó tanto afecto de alumnos y de compañeros en su trabajo. Alegre, optimista, estaba dispuesto a dar una mano siempre que se precisaba. Recuerdo que en los bolsos de adscrita se venía con un bolso enorme, y en la época en que exigían la insignia y la corbata roja, Chichi siempre tenía alguna para alguno que se olvidaba. Fue increíble, su espíritu solidario se mantiene siempre en el recuerdo de todos, y fue el símbolo de la calidez que inundaba el ambiente liceal, esa calidez tan necesaria en la labor educativa. Como sabemos, la historia analiza el pasado para entender el presente y pensar posibilidades futuras. Así es el caso del Liceo Popular de Progreso. Cuando las personas se unen por encima de sus diferencias sociales, culturales, económicas, los logros los disfrutamos todos. Y todos, mujeres y hombres, pobres y ricos, niños y viejos, en forma individual o colectiva, participamos en la construcción del mundo en que vivimos. Nuestro recuerdo y agradecimiento para aquellas personas pioneras que con un espíritu de lucha, inmenso amor y en defensa del derecho a la educación, nos legaron 2 liceos públicos, el Liceo número 1, Gilberto Iglesia, incluido el nocturno, y el joven Liceo número 2, cuya edificación surge de aquellas antiguas paredes que guardan estas y tantas otras historias del Liceo Popular, dirigido por su primera directora, Isabel Uní.